Tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de Sondeo Emocional. Aquí estamos ahora todos los martes a las 1:30 de la tarde para llevarles a ustedes informaciones interesantes. Después este programa se retransmite por la noche hoy mismo a las 11 de la noche, 11:30, regularmente es a las 11 de la noche. Y posteriormente estará en las redes donde ustedes pueden accesar a todos nuestros programas. Hoy tenemos una persona que queremos mucho, una persona de un valor profesional y personal muy grande y que nunca nos ha dicho que no. Siempre que la hemos llamado, ha estado presente en nuestro programa y en nuestros afanes profesionales en general. Nos referimos a la licenciada Gypsofilia Castillo, quien es psicóloga forense, una de las pocas psicólogas forenses de nuestro país, graduada aquí en el país y después con una maestría en Canadá. Gypsofilia, bienvenida. Gracias, doctor. ¿Cómo se siente? Gracias, estamos bastante bien, huyéndole a la nueva cepa esta de Omicron. Y viendo a ver si nos vacunamos o no nos vacunamos. Bueno. Cuando usted vea este programa en las redes, cuando lo subamos a YouTube, lo va a poder identificar por el contexto de lo que le voy a decir. Y va a aparecer: voy a matar porque las noticias me enseñan cómo hacerlo. Fíjese bien qué trágico. Voy a matar porque las noticias me enseñan cómo hacerlo. Y para hablar de este tema tan importante, ¿verdad?, que está entrelazado, envuelto en criminología, ¿verdad?, y una confusión muy grande de la parte de preferencia sexual, pudiéramos decir, es que le brindamos a Gypsofilia nuestra plataforma para que ella exponga con lujo de detalles lo concerniente a este tema. Después que ella termine su exposición, nosotros le haremos las preguntas pertinentes que hayamos podido detectar en su discurso, en su abordaje. Así que, Gypsofilia, aquí somos todos oídos, el tiempo es tuyo. Gracias, doctor. Mire, realmente este tema me interesa de sobremanera. Me interesa por lo siguiente: existe una teoría que está basada en la ruptura de la lógica de la cotidianidad. La teoría de la ruptura de la lógica está muy dividida en diferentes aspectos. Física, química, existen muchos procesos. Ahora, yo quiero enfocarnos un poquito en la cotidianidad. ¿Por qué? Existe un punto de quiebre y de separación de esa ruptura que se da, en donde la normalidad ya no llama la atención, en donde ya la noticia no es si un perro mordió a un niño, porque eso es lo normal. La noticia ya es si el niño mordió al perro. Entonces, ahí se presenta ese punto de quiebre. Ahora, ¿por qué vengo con este tema? Existe el constructo social del miedo. Y traigo a colación un tema que a mí no me gusta mucho tratar, porque es un tema que
está muy manejado, ya está muy detallado por muchas personas, pero es necesario, y es la pandemia. Todo el mundo ya como que se ha olvidado de la enfermedad existente. Ya la gente no le está haciendo mucho caso a eso, a menos que tú quedaras con secuela y todavía está en procesos médicos y todas esas situaciones que arraigaron y que vinieron producto de la enfermedad directamente. Ahora, hay algo que no se puede negar, y es ese factor emocional que vino posterior al proceso de la pandemia. Todas esas condiciones guardadas en gavetita, que la gente cerraba, que la gente no se daba cuenta que lo tenía, esos trastornos que las personas no conocían de su persona, de su personalidad, salieron reflejados. Producto de ese proceso del encierro, producto del proceso de no poder hacer las cosas, producto de la situación económica, que es uno de los factores de mayor incidencia, y muy subdividido por edades. Yo me he fijado, no sé si usted lo ha notado también, doctor, por ejemplo, que a través de los años variaban las necesidades durante el proceso de la pandemia. De los 30 para abajo, esos jóvenes venían muy asociados a problemáticas de encierro, a todas esas condiciones que le trajo el encierro y el mismo proceso que eso conllevaba. Las personas de mayores de 40 estaban muy preocupados de sobremanera, sobre todo por el factor económico. Y eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención y me ha hecho preguntarme por qué. Todas esas situaciones de salud mental posteriores a este proceso, de este constructo social que se dio en esa problemática, de esos meses que vivimos de bajo tensión, cambiaron radicalmente la vida de las personas. Y cambiaron la forma en la que nosotros proyectamos no solamente lo que somos como individuos, sino la sociedad y las necesidades que la sociedad nos exigía. Nosotros nos acostumbramos a vivir en un proceso de miedo, a entrar a las noticias y tú veías 60 noticias, todas eran negativas. Todos los canales noticiosos, todos los programas televisivos, las radios, los periódicos estaban enfocados en cosas negativas. Y eso es algo que se arraigó en el ser humano. Entonces, hay un factor cultural. Todo tiene que ver con el proceso cultural. Y yo quiero que nos enfoquemos un poquito en los dominicanos. ¿Por qué? Porque al analizar una situación social existente, hay que analizar la cultura en la cual se da. Eso es evidente. Al hacer un perfil de una necesidad, resulta necesario y obligatorio evaluar el por qué se da esa necesidad dentro de esa cultura. Entonces, vinieron una serie de noticias, una serie de problemáticas que fueron surgiendo a raíz de esto, y la gente se acostumbró a vivir en ese proceso del miedo. Al acostumbrarse a vivir dentro de ese mismo proceso, los canales televisivos, los periódicos, las noticias per se, todos los medios de comunicación en general, se enfocaron dentro del sensacionalismo a mayor escala de la que existía antes. Y ese sensacionalismo causa una ruptura en ese mismo proceso de esa lógica cotidiana, en donde ya lo positivo no es lo que llama la atención. ¿Y en qué incide esto? Tú dirás, bueno, pero nos están informando, su trabajo es informar. Pero hemos llegado al punto en el que el rating necesario para que tu programa sea visto, para tú poder obtener un beneficio, para que realmente el programa se mantenga en auge, te lleva a ti a hacer cosas que la sociedad te está exigiendo. Como por ejemplo, ahora se está viendo una situación que yo no he comprendido todavía la razón del por qué. Tú cometes un acto delictivo, sea cual sea, y a ti te pagan por ir a dar una entrevista. O sea, tú cometes un delito y a ti te están premiando porque quieren tu entrevista, pero es un premio. Entonces, tú creas un personaje en base a eso, que se está viendo de sobremanera ahora mismo. Tú estás creando un sensacionalismo en base a ese acto delictivo, a esos actos delictivos que tú estás cometiendo, porque es lo que te está dejando dinero. Y vivimos en una sociedad en la cual lo que te deja dinero es lo que tú tienes que hacer, supuestamente. Y hemos llegado a ese punto.
en donde ese sensacionalismo está creando un círculo vicioso, en donde mientras más personaje tú crees, en donde más tú seas a nivel de llamar la atención, pues más te pagan para tú ir a una entrevista, más te pagan para tú dar tu opinión. Y eso ha llevado a ese proceso de diagnósticos erróneos, que es algo que a mí me ha preocupado a un nivel que yo no puedo explicarlo. ¿Por qué? Señores, ¿cómo puede ser que todavía estemos en una sociedad en la cual tú robes y ya tú estés diagnosticado como una persona antisocial? ¿En base a qué? Si ni siquiera te han atrapado. Tú cometes un acto delictivo, como es el caso, por ejemplo, del sujeto que lanzó el peñón en estos días, todo eso, que mató el joven. Sí, es un acto delictivo. Antes de atrapar al sujeto, el sujeto ya era diagnosticado como un enajenado mental. ¿Cómo se llegó a ese diagnóstico? ¿Cómo se llega a determinar que un sujeto, a través de los medios de comunicación, que un sujeto que haya cometido un robo, que haya cometido un atraco, es un antisocial? ¿Qué criterios cumple? El trastorno antisocial de la personalidad es un trastorno y debe de cumplir criterios, no es un diagnóstico a la ligera. Y hemos llegado al punto de realizar diagnósticos a la ligera. Entonces, eso, decimos, bueno, ¿qué problemática trae eso? ¿Qué situación se desata a raíz de eso? Estamos viviendo en una sociedad tan acelerada, en donde ya la solución no se exige, en donde ya tú no tienes que tener una respuesta a lo que sucedió en un momento dado. Ya tú lo que necesitas es mantenerte en vigencia y mantenerte mostrándole a la gente el otro problema que viene atrás. ¿Qué pasa? Culturalmente, cualquier país que vive de vigencia en vigencia, de problema en problema, es un país que no les requiere a sus autoridades un mecanismo de prevención. ¿Por qué? Porque la autoridad lo que necesita es dar respuesta a la problemática que se le está llamando la atención. Así es. Entonces, no hay una respuesta. ¿Qué mecanismo de prevención yo voy a trabajar si lo que yo necesito es mantenerme en vigencia y darle solución rápida a la problemática que me está presentando el medio de comunicación y que me está presionando en base a eso? Entonces, lo que me estás diciendo es que cualquier delincuente posiblemente puede llegar a la fama, entre comillas, más rápido que una persona decente. Sí. O sea, que comete un crimen, entonces la prensa se interesa por saber los detalles de ese crimen, claro que sí. Lo contratan, le pagan su presentación, posiblemente muy bien pagada, y entonces viene el individuo y cumple con sus objetivos. Ahora, ¿cuál es la situación con esto? Que se está dando información e ideas. Ok, sí, estamos de acuerdo en eso. ¿Por qué? Un sujeto que no tenía a lo mejor una idea de cometer un acto delictivo dice, bueno, pero por aquí yo me la puedo buscar, ¿qué pasa? Claro que sí. Si me atrapan, bueno, me atraparon, pero mientras tanto... No tenemos que ir a una universidad para eso, lo estamos recibiendo libremente. No, y que ya tú sabes todo. Entonces, existe una desinformación tan alta y tan arraigada a la sociedad dominicana, en donde ya el ladrón sabe dónde debe de ir y dónde no debe de ir, porque ya se entera de dónde están vigilando. E incluso una condición peor a esta, y es la desinformación de las mismas redes sociales. Ya todo el mundo publica lo que quiere, sin necesidad de buscar información correcta que valide lo que está diciendo. No hay una ley que castigue cuando tú pones algo que no es correcto o que estés difamando de una persona o poniendo el pudor de una familia. La difamación va a depender de si la persona toma una acción contra quien lo dijo. Eso es individual. Ahora, la desinformación realmente existen avales legales que protegen la sociedad de esa desinformación. Pero ¿qué sucede? Como es el caso del otro día, vi un señor, un abogado en redes sociales, que hizo una publicación, publicó un tweet, realmente retuiteó una información de una página de memes que él no sabía que era una página de memes. Esa página había publicado un dato burlándose de una situación,
pero como si fuese una realidad. Simplemente lo publicó como noticias. Esa persona lo retuiteó, esa persona dio esa información errónea y después estaba diciendo, señores, pero yo acabo de dar una información errónea porque leí esto. Sí. Entonces, ¿de dónde uno puede fiarse de la información? Y hemos llegado a una situación en la que el ritmo está tan acelerado que si tú no te mantienes al día y tú no lo haces rápido, tú te quedas atrás. Y para tú hacerlo rápido y para tú mantenerte al día, pues tú necesitas simplemente dejar de investigar un poco más y actuar más rápido. Esa es la influencia de los medios en la parte social, ¿verdad? Sí. O sea que posiblemente una buena acción no tenga la acogida o la expectativa de que el público lo vea frente a una mala acción. La problemática de esto, doctor, es cómo el delincuente, cómo la persona que va a cometer un acto delictivo lo toma. Porque es muy fácil nosotros decir, yo tengo que informar a la sociedad, yo tengo que dar todos los datos. Sin embargo, muchas de esas informaciones en momentos inadecuados ayudan a criminales a seguir cometiendo crímenes. Explícame ahí, porque no entendí. ¿Ayudan a los criminales cómo? Dándole información, informaciones, mostrándoles qué pueden hacer, enseñándole la táctica de la policía para que no ocurra. Ese es uno de los mecanismos. Por ejemplo, sabiendo a dónde ir, sabiendo dónde no ir. ¿Por qué? Porque ya se conoce dónde está la vigilancia, dónde no está la vigilancia. Entonces, nosotros no estamos en un país que esté preparado para tener mecanismos preventivos. Este no es un país de prevención. Este no es un país que se esté preocupando por si el criminal tiene información, yo poder atraparlo con otras formas. No la hay. Y no la hay porque no existe, como decíamos ahorita, no existe la necesidad de crearlo. Y cuando se habla entonces, que se está hablando mucho sobre la policía técnica, ¿a qué se refieren entonces? ¿Y qué están haciendo? Y sonará feo, sonará feo. Pero ya uno no puede salir a la calle. Uno vive con miedo. Sí. Doctor, o sea, yo me relaciono con muchas personas de edades más altas que la mía, que ellos mismos me dicen, óyeme, yo prefiero coger un taxi y no salir de noche. Ya la gente que te coge su vehículo y te sale a las 10, 11 de la noche, sabe que es arriesgándose. Y ya el que sale al mediodía sabe que también se puede arriesgar porque ya los ladrones no están esperando la noche para atracarte. Entonces, ¿qué resultado se le está dando a la población? ¿Qué prevención hay? No hay prevención. Y no la hay porque tampoco la sociedad lo exige. La sociedad simplemente está viviendo de problemática en problemática, no de soluciones. Y ahí viene el punto de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se están basando en opiniones personales, no en peritajes técnicos. La mayoría de los medios de comunicación... Eso tomaría mucho tiempo. Y la noticia, según los medios, debe salir inmediatamente. Exactamente, pero tomaría mucho tiempo, pero daría una respuesta y una posible solución a una condición. Pero si todo se basa en opiniones personales, es como si yo vengo aquí a hablar de física o de química o de energía. Yo no manejo esos datos. No son mi competencia. No son mi área de expertise. Entonces, ¿cómo yo voy a abarcar estas áreas? ¿Desde qué opinión yo le estoy abarcando? ¿Mi opinión personal? ¿Dónde está la validez? ¿Dónde está un resultado? ¿Dónde está una solución ante una problemática? ¿Y qué solución tendríamos para eso? Crear equipos. En primer lugar, considero que se deberían de tener equipos de respuesta ante diferentes situaciones. Tú tienes un medio de comunicación. ¿Por qué tú no tienes un equipo de trabajo en donde si ocurre una situación y tú vas a dar una perspectiva o una opinión pública sobre ese tema, tú puedas llevar a un experto? Voy a poner un ejemplo. Soluciona la situación actual de que todo es negativo, todas las noticias están asociadas a temas agresivos, no se da seguimiento a las soluciones de esas problemáticas. No se da. Dale seguimiento. Señores, no se le está pidiendo a la sociedad, no se le está pidiendo a los ministerios, no se le está pidiendo a la policía que te dé un resultado y una respuesta posterior a un crimen.
Simplemente atraparon al sujeto, qué bien, ya lo atraparon. ¿Y después? Sí, eso es cierto. Nosotros estamos totalmente nerviosos, Sí. ¿verdad? La sociedad ha perdido terreno frente a la delincuencia. Sí. Y cuando digo delincuencia, lo digo en una delincuencia en todas sus formas. No solamente el de robar, el de secuestrar, el de asaltarte, sino también hasta la misma forma de manejar de este país, la falta de respeto, por ejemplo, de los motoristas hacia la policía, hacia el ciudadano tranquilo. La misma falta de la policía de estar parado en un semáforo y entonces vienen una guagua, una voladora, vienen motoristas sin cascos, vienen los carritos públicos sin el seguro de protección, y todos pasan frente al policía como si no existiera nada. Pero entonces vienes tú ¿Y a ti te con paran? tu familia en tu vehículo tranquilamente y a ti te paran. Y a ti de alguna manera te hacen pasar un mal rato. Sí. Entonces yo muchas veces me he preguntado, ¿verdad?, que yo no podría ser jefe de la policía. No. Yo no podría ser jefe de la policía. Y lo que no sé es cómo ellos pueden ser jefes de la policía si es una falta de respeto constante que a nadie le importa, ¿verdad? Entonces, hubo un caso dramático en estos días. Alguien tiró una piedra desde El joven que murió. del joven que murió. Sí. Es una cosa inconcebible a las 4 de la mañana. Sí. ¿Qué hacía un individuo a las 4 de la mañana con un peñón sobre un Tremendo peñón, cruzacalle? eso no fue una piedrita. No, claro que Eso fue una no. piedrita. ¿Cómo ese sujeto levantó eso? Primero, ¿cómo lo llevó allá arriba? Está bien. Fuerza, poder, hombre. Por los criterios asociados, por los criterios, eso no quiere decir que sea lo único, pero por los criterios del crimen se asume que haya sido un hombre. ¿Por qué? Por el peso, por las características del delito, etcétera, etcétera. Es más difícil que una mujer tenga la fortaleza para cargar una piedra de este tamaño. Entonces, se asume... ¿Apareció la piedra? ¿La enfocaron? Sí, adentro del vehículo. Sí. Dentro del vehículo. Dentro del vehículo. Lo que yo no sé, Gixofilia, es si la piedra le dio al joven o si él murió asustado, ¿no? No, se le llevó parte del guía incluso. Fue arriba que le cayó. Qué barbaridad. Fue arriba que le cayó. Según las imágenes que yo vi, la piedra quedó justamente al lado del joven. Y el guía quedó cortado. O sea, una parte del guía que se desprendió. Entonces, uno dice, bueno, es lo que estuvimos hablando ahorita. Este sujeto no se había determinado quién era. No se conocía el sujeto per se. Sin embargo, ya fue previamente diagnosticado como un enajenado mental. Y quizás sí, pero sin un diagnóstico. O sea, hemos llegado al punto de diagnosticar a la ligera. Y algo preocupante es que los diagnósticos de los dominicanos es dirigido hacia los mismos dominicanos. Por ejemplo, el video que circulaba hace unos meses de una joven de nacionalidad haitiana que se estaba bañando en plena vía pública, desnuda completamente, nadie dijo que era una enajenada mental, nadie dijo que era una antisocial, no, era una haitiana. Y las noticias publicaban haitiana. Sin embargo, un dominicano comete un delito y de una vez tiene un diagnóstico. Oh, sí, ¿Por sí, qué? claro. No, y una represión. Socialmente, ¿por qué? Sí. ¿Qué pasa con la cultura dominicana que ha llegado al punto de quiebre y ese punto de ruptura de esa lógica existente en donde tú necesitas diagnosticar sin conocer, en donde tú necesites el sensacionalismo dentro de la misma sociedad para llamar la atención? ¿Qué estamos vendiendo como sociedad? Y hablo del dominicano por no meterme a involucrar a otros países, simplemente analizando la cultura actual y la situación actual en nuestro país. ¿A dónde vamos a llegar de aquí a 5 años? No, ¿a dónde vamos a llegar? Casi ya.
casi ya, porque realmente es agobiante. Sí. Es agobiante. Ahí está la imagen, doctor. Aquí tenemos una imagen, mira, del vehículo, por ejemplo. Este fue recientemente, ¿no? Sí, ese fue el joven del peñón que le cayó. Mira cómo aparece el volante totalmente cercenado, cortado, Sí. ¿verdad? Mira. Oye, para romper un vidrio en esa forma, Sí. tiene que haber sido algo, un objeto bien pesado, Sí. lanzado por un malvado, Ujú. ¿verdad? Por un malvado, alguien que quería hacer daño. Sí. Posiblemente no conocía a esa persona, lo tiró por tirarlo, pudo haberle caído al vehículo tuyo, al mío, al de cualquiera. Sí. ¿Te entiendes? En una forma increíble. Entonces, sea cual sea la condición que padecía el sujeto, nosotros estamos haciendo un muy mal trabajo diagnóstico previo, sin conocer ni siquiera las razones, las motivaciones ni el sujeto. Y uno no puede diagnosticar tan a la ligera. ¿Por qué? Porque eso incide en el proceso criminal a nivel social. O sea, ese diagnóstico a la ligera, eso de que ya si tú sales con muchos hombres, ya tú tienes una tendencia y te ponen un nombre y ya tú eres una persona fácil. Señores, por amor de Dios, estamos dañando criterios de reputación. Perfecto, licenciada. Vamos a ir a unos comerciales y regresamos con un tema también sumamente importante y bien herpético. Un tema que vamos a tratar con mucho cuidado sobre el él, ellas, ellos, ellas. Regresamos de inmediato.